Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Maniobras militares de Irán en el estrecho de Hormuz son la antesala de la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica a celebrarse en Ginebra este martes. El programa nuclear de Teherán seguirá en el centro del debate al tiempo que su canciller se reunió hoy con el director del OIEA. Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea denuncian la nueva política del gobierno israelí que permite registrar tierras de Cisjordania ocupada como propiedad estatal de Israel. La autoridad palestina pidió ayuda internacional para evitar la anexión del territorio constantemente atacado e invadido por los colonos israelíes. Guatemala termina 30 días de estado de sitio. Tras un mes de intensas operaciones policiales y militares, el presidente Bernardo Arévalo dice haber contenido las operaciones criminales de la Mara Barrio 18 y anuncia la puesta en marcha de un estado de prevención a partir de este 17 de febrero. Iniciamos el Medio Oriente. Irán desplegó este lunes a sus tropas en el estrecho de Hormuz para llevar a cabo ejercicios militares de duración indeterminada tras las amenazas marítimas de Estados Unidos con el despliegue de portaaviones y también buques de guerra en el mar Arábigo. Ambos países sacan músculo militar a las puertas de que el martes mantengan su segunda ronda de conversaciones nucleares en Ginebra mediadas por Omán. Veamos el informe de Marta Moya. La Guardia Revolucionaria iraní enseña los dientes. El brazo ideológico del ejército de Irán inició este lunes ejercicios militares en el estrecho de Hormuz, una vía estratégica para el tránsito del 20% de la producción mundial de petróleo, controlada parcialmente por la República Islámica. Esto a pocas horas de que dé inicio en Ginebra, Suiza, la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos, mediadas por Omán. En la víspera, el canciller iraní se reunió con el jefe de la Agencia de Energía Atómica, Rafael Grossi. La agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, señaló: Irán estableció dos condiciones para entablar nuevas negociaciones con Estados Unidos mediante contactos regionales, ambas aceptadas por la parte estadounidense. 1. Aceptación del principio de enriquecimiento. 2. Negociaciones exclusivamente nucleares. Desde Hungría, el secretario de Estado estadounidense señaló que Washington prioriza la diplomacia, pero mantiene el recelo por la autoridad chiita que gobierna Irán. Lo dije ayer y lo repetiré hoy. Tenemos que entender que Irán en última instancia está gobernado y toma sus decisiones bajo la autoridad de clérigos chiitas radicales, ¿de acuerdo? Estas personas toman decisiones de política basándose en pura teología, así es como deciden. Por eso es difícil llegar a un acuerdo con Irán. Siempre hemos dicho que es difícil, pero vamos a intentarlo. Por su parte, Estados Unidos aumenta su flota naval en el mar Arábigo, con el traslado del portaaviones USS Gerald Ford, que se suma al Abraham Lincoln cerca de las costas iraníes. Amenazas de lado y lado a puertas de las conversaciones. Entre abril y junio de 2025, Teherán y Washington sostuvieron 5 rondas de negociación nuclear, que se dinamitaron cuando Estados Unidos bombardeó las plantas nucleares del país persa el 22 de junio. Continuamos en la región. La autoridad palestina pidió ayuda internacional para evitar que Israel anexione de facto territorios de la Cisjordania ocupada, y lo hizo en respuesta a la aprobación del gobierno de Benjamín Netanyahu de una medida que permite registrar zonas del territorio palestino como propiedad del Estado israelí. Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea condenaron la medida, que se conoce en un contexto en el que el alto comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó de pasos rápidos para cambiar permanentemente la demografía del territorio palestino ocupado y del despojo a su población. Ampliamos a continuación. Israel refuerza aún más su control sobre Cisjordania. De ahora en adelante, si el ocupante de un terreno no puede presentar un título de propiedad, su parcela será considerada como perteneciente a Israel, que podrá disponer de ella como desee. Una medida que tiene como objetivo facilitar a los colonos israelíes adquirir tierras en Cisjordania. Para los palestinos que viven en estas zonas, es difícil probar jurídicamente que son propietarios, porque las parcelas se transmiten de generación en generación desde hace décadas y no existen documentos ni catastro para registrarlas. Los palestinos están obligados a probar que esas tierras les pertenecen, pero eso es imposible para ellos. Así, Israel podría apoderarse del 83% de la zona C, es decir, aproximadamente la mitad de Cisjordania.
Es la primera vez que se introduce una medida de este tipo desde 1967, fecha en la que Israel tomó control del territorio. El primer ministro Benjamin Netanyahu considera que el nuevo decreto es esencial para la seguridad de su país, mientras que para la Autoridad Nacional Palestina esto equivale a una anexión. Rechazamos y condenamos todas estas medidas israelíes que buscan extender el control israelí sobre los territorios palestinos ocupados. Estas medidas son ilegales, son nulas y sin efecto, y en ningún caso pueden desafiar la realidad. En los últimos meses, Israel ha intensificado la construcción de colonias, legalizando construcciones, realizando importantes cambios burocráticos para reforzar su control sobre el territorio palestino y yendo en contravía de los acuerdos internacionales vigentes. Ucrania y Rusia se alistan para un nuevo encuentro mañana con intermediación de Estados Unidos y esta vez en Ginebra, Suiza. Moscú asegura que se tocarán una variedad de temas, como también ya lo había advertido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y entre ellos el territorial, que es considerado el asunto más espinoso de las conversaciones. Nos lo cuenta Catalina Gómez Ángel, nuestra enviada especial a Kiev, la capital de Ucrania, que vuelve a ser azotada por otra ola de frío. No estamos a menos 25 grados centígrados como días atrás, pero sí estamos a menos 10 grados aquí en Kiev, la capital de Ucrania, y como pueden ver está todo nevado, lleva nevando desde ayer, lo que hace aún más difícil la vida para quienes no tienen calefacción y no tienen electricidad. Hay decenas de puntos alrededor de la ciudad donde la gente va a conectar sus celulares o a recibir un poco de calor, y esto es como consecuencia de esos ataques que vienen desde otoño y que se han incrementado en las últimas semanas, especialmente contra la red de energía eléctrica del país. Esto volvió a suceder anoche. Sin embargo, el presidente Zelensky dijo que ayer había actuado con eficacia la defensa antiaérea. Ese fue uno de los puntos críticos de sus encuentros durante la conferencia de seguridad de Múnich, pidiendo mayor número de misiles, especialmente para fortalecer esas baterías antiaéreas Patriot, tan importante, especialmente para controlar esos ataques con misiles. En enero, según el gobierno ucraniano, se recibieron el mayor número de ataques con misiles balísticos desde el comienzo de la invasión a gran escala, fueron 91. En total fueron 158 ataques con misiles, 6.000 con drones y 5.500 con bombas aéreas guiadas, lo que muestra la intensidad de los ataques rusos en las últimas semanas, en un momento en que ambos países se sientan a la mesa con intermediación de Estados Unidos. Ya lo hicieron en Abu Dhabi para tocar temas militares y mañana lo vuelven a hacer en Suiza, esta vez para tocar diferentes temas, como lo reconoció el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, que hablaba de que se tocarán los temas más importantes, y esto es especialmente territorio. Rusia pide especialmente ese territorio del Donbass, esas regiones de Donetsk y Luhansk, de las cuales Ucrania todavía tiene el 20%, Ucrania se niega, y también pide que se le den garantías de seguridad antes de hacer cualquier concesión para no repetir los errores del pasado. En el continente asiático, Bangladesh puso fin a su mandato como presidente interino Muhammad Yunus, quien estuvo al frente del país durante los últimos 18 meses. Esta decisión del Premio Nobel de la Paz llega cuando la nación asiática completó un proceso electoral que se trata del primero libre en 20 años y del que resultó ganador el Partido Nacionalista de Bangladesh. Recordemos que en agosto del 2024 una intensa revuelta juvenil protagonizada por la generación Z y que dejó alrededor de 1.400 muertos terminó así con la salida del poder de la exmandataria Sheikh Hasina. Organizamos unas elecciones nacionales festivas, libres, justas, pacíficas, transparentes y creíbles, mediante las cuales el pueblo recuperó su derecho al voto. Estas elecciones no son simplemente un proceso de transferencia de poder, marcan el inicio de una nueva etapa para el sistema democrático de Bangladesh, el nacimiento de un nuevo Bangladesh. En otro orden de ideas, este lunes se cumplió el tercer día del cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, que afecta principalmente al Departamento de Seguridad Nacional y varias agencias federales. Aunque el Congreso aprobó un paquete de financiación hasta el final del año fiscal, este no incluía fondos a la seguridad nacional. Y es que legisladores demócratas se niegan a respaldar cualquier plan presupuestario sin que se implementen reformas al servicio de inmigración. De momento, no parece cercano entonces un acuerdo con los republicanos. Y nos lo cuenta Jesús Yahure.
El cierre parcial del gobierno federal cumplió su tercer día sin signos de acuerdo o compromisos sobre el presupuesto destinado al Departamento de Seguridad Nacional. El cierre parcial o shutdown comenzó el sábado cuando expiró la resolución del Congreso que extendió por 2 semanas los fondos a seguridad nacional. En el centro de la disputa, los cambios propuestos al Servicio de Control de Inmigración ICE, tras los tiroteos en Minnesota en los que fueron asesinados René Good y Alex Pretty. El cierre afecta a agencias federales y miles de trabajadores que no podrán recibir salario, como la TSA, que administra la seguridad en el transporte, y también a FEMA, el organismo para el manejo de desastres, la Guardia Costera, el Servicio Secreto, aduanas e inmigración. Los demócratas presentaron a los republicanos una lista con reformas a ICE que incluyen el requisito de órdenes judiciales para el ingreso a domicilios, el fin de las detenciones o registros basadas en perfiles raciales, el uso de cámaras corporales y uniformes estándar, prohibir el uso de máscaras y el uso obligatorio y visible de identificación de sus agentes. Un reporte de la agencia Reuters basado en revisión de registros judiciales determinó que tribunales federales han dictaminado más de 4.400 veces que ICE encarceló a personas ilegalmente, pero la Casa Blanca no está dispuesta a ceder en las restricciones y considera el requisito de órdenes judiciales y la prohibición de máscaras como excesivas y poco realistas, mientras las negociaciones están estancadas. Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, afirmó el domingo que las exigencias de los demócratas son irrazonables y afirmó que los agentes de ICE necesitan ocultar su identidad por razones de seguridad. Aerolíneas estadounidenses y la Asociación Hotelera y de Alojamiento advirtieron que la ausencia de fondos a sectores y trabajadores esenciales afectará las operaciones de seguridad y tendrá impactos negativos en la economía. Guatemala termina hoy 30 días de estado de sitio luego de motines carcelarios y ataques armados de pandilleros que acabaron con la vida de 11 policías. Tras un mes de intensas operaciones policiales y también militares, el presidente Bernardo Arévalo dice haber contenido las operaciones criminales de la Mara Barrio 18 que se orquestan desde las cárceles y anuncia la puesta en marcha de un estado de prevención a partir de este 17 de febrero. Previamente platicamos con Andrés Suárez Jaramillo, nuestro corresponsal en Guatemala, y quien nos habló sobre los resultados que entregó el mandatario guatemalteco sobre este mes de estado de sitio. Entre los principales resultados que destaca el presidente Arévalo de estos 30 días de estado de sitio está la erradicación y desarticulación de los sistemas de comunicación que mantenían los pandilleros al interior de las cárceles con los pandilleros al exterior en las calles y con quienes se realizaban todo tipo de acciones criminales, principalmente las de extorsión. Según el presidente Arévalo, los anteriores gobiernos, los gobiernos que lo precedieron, le otorgaron grandes privilegios a estos pandilleros presos, como por ejemplo terminales de internet al interior de sus celdas con módems al lado de sus camas, e incluso se descubrió que había un circuito cerrado de cámaras con el cual los pandilleros dentro de las cárceles podían monitorear en vivo y en directo estas acciones criminales en las calles de Guatemala. De hecho, se tiene registrado que en Guatemala más del 90% de las extorsiones, que es la principal fuente de financiación de las pandillas, se coordinaban desde las cárceles. En este sentido, con el estado de sitio, Arévalo dice haber puesto fin a esas comunicaciones de cárceles y exterior, y así entregó una cifra de un 33% de reducción de estas extorsiones, como también dijo que se redujo en un 50% los homicidios en comparación con el año pasado. Y a la par, paralelamente con esta lucha, este combate en contra de las pandillas, principalmente la del Barrio 18, también hubo grandes golpes en contra del narcotráfico. Se incautaron 5 toneladas de cocaína, que es la incautación más grande que ha hecho Guatemala en los últimos 12 años, y entre otros logros hubo miles de detenciones, entre ellas 83 pandilleros de alta peligrosidad, y se extraditaron 7 personas a los Estados Unidos. Finalizamos con una triste noticia para el mundo del cine, del teatro y de la televisión. El actor Robert Duvall murió este lunes. Aclamado por sus papeles en la icónica trilogía del Padrino, Apocalypse Now y Tender Mercies, Duvall falleció a los 95 años en su casa de Middleburg, Virginia. La noticia la dio a conocer su esposa Luciana Duvall, quien en un sentido mensaje publicado en redes sociales escribió que para el mundo Robert Duvall era un actor, ganador del Oscar, un director y un narrador, mientras que para ella lo era todo.
Tras su partida queda su extenso legado y la inolvidable frase, amo el olor del napalm en la mañana. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.